Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, leyenda Willy Rodríguez. El saludo, el abrazo nueva vez para don Álvaro Arbelo. El huevo, no hay nada mejor que un arroz con huevo. Eso gusta mucho. El presidente habló anoche un discurso muy esperado por todo el país. Yo asumo que cuando se den a conocer los niveles de rating, con toda seguridad que la de anoche ha sido la participación más observada de las tres que ha producido el presidente Luis Abinader en estos 50 días que lleva su gestión gubernamental, que es un dato que también hay que destacar, que un presidente se dirija al país en 3 ocasiones antes de cumplir los primeros 100 días de gobierno. Eso es sumamente... no es normal, pero como decíamos desde el principio, el PRM y Luis Abinader asumen el país en medio de una situación muy difícil. Es un gobierno básicamente en principio de administración de crisis. Decimos en principio, pero probablemente una crisis que se prolongue por un buen tiempo, no se sabe hasta cuándo. Y eso justifica que el presidente ya en diferentes ocasiones se haya tenido que referir al país. Anoche le vimos ya en un plano un poco diferente también en cuanto a la forma de presentarse ante la nación. El presidente ha estado implementando un estilo jovial. Ha aparecido en las 2 ocasiones anteriores, aparecía con una chaqueta, pero una camisa blanca, sin corbata, hablando incluso la última ocasión un poco recostado sobre su escritorio, de pie, un poco sentado sobre su escritorio. Anoche ya asumió un estilo más presidenciable. Apareció en traje, corbata, una bandera dominicana sobre la solapa de su saco. Y anoche vimos a la tradicional figura presidencial de la República Dominicana. Y sobre todo, hay que destacar también, fue una locución de unos 20 minutos en la que el presidente demostró seguridad, firmeza, buen manejo del discurso, una locución presidenciable en todo el sentido de la palabra. Eso lo vimos anoche. Parece que ya de alguna manera sus asesores le han dado algunas recomendaciones en ese sentido. Presidente, lo que básicamente hizo anoche fue anunciar, responder al clamor nacional para que dejara sin efecto unos impuestos que no se podían aplicar porque la manera en que se pretendía hacer era contra la ley. No habían sido aprobados producto de una reforma fiscal y lo que se estaba tratando era de hacerlo pasar en el Congreso de una manera un tanto irregular. El país lo advirtió, vino el reclamo y no quedó de otra que recular, y yo creo que eso hay que reconocerlo. Pudo haber argumentado muchísimas cosas para justificarlo y continuar con el propósito. Sin embargo, reconoció y anunció que está enviando una adenda al Congreso para que se retiren esos impuestos. Ahí mismo hizo un anuncio. Ok, estamos retirando esos impuestos, pero anuncio al país que hemos llegado a un acuerdo, hemos negociado un acuerdo con Barri Pueblo Viejo, la Barrigol, y con sectores financieros del país para que nos adelanten recursos por impuestos que deban de pagar en el futuro, y nosotros esos recursos entonces utilizarlos para sustituir estos miles de millones de pesos que pretendíamos recaudar sobre la base de esos impuestos que ahora tenemos que retirar del presupuesto porque no ha sido posible. Eso no era posible que se aplicara y los vamos a retirar. Pero, de todas maneras, tenemos que buscar
ese dinero que pretendíamos recaudar. Y dijo el presidente, se ha llegado a un acuerdo con la Barrigol y con sectores financieros que no identificó. Pero nos imaginamos que sectores financieros que tendrían que ver con la banca privada, por ejemplo, y con sectores empresariales. Yo creo que lo conveniente ahora sería que el gobierno explique también cuál es el tipo de acuerdo al que se ha llegado, por ejemplo, con la Barrigol. Es un pago adelantado. ¿Qué significa todo esto? Sí, pero siempre tienen que establecerse algunos niveles de compromiso. Si la Barrigol va a adelantar, ¿cuánto es que va a adelantar? Si eso va a tener algún tipo de interés. Y cuando uno habla de adelantar impuestos, estamos hablando de que si la Barri nos paga hoy, nos entrega hoy una cantidad de dinero adelantando impuestos, eso quiere decir que en el futuro esos impuestos, esos recursos ya no van a estar disponibles porque no los dieron por adelantado. Recuerda, Rosendo, que el presidente Danilo Medina reformuló el acuerdo con la Barrigol. Sí. Y esa reformulación del acuerdo de la Barrigol daba una serie de beneficios directos al Estado en función de la cotización del oro en el mercado internacional, y las proyecciones que se tienen en estos momentos y actualmente, que el oro se encuentra entre los 750, entre los 1.750 y 2.000 dólares la onza Troy. Por tanto, el incremento del oro en los mercados internacionales ha traído como resultado mayores ingresos para la República Dominicana en función de los acuerdos que firmó el presidente Danilo Medina y que fue refrendado en el Congreso Nacional. Perfectamente, te entiendo, pero esos ingresos los genera la Barri sobre la base de sus operaciones. Correcto. Y le va pagando al gobierno sobre la base de los resultados de esas operaciones. Pero entonces resulta que tú puedes perfectamente llegar a un acuerdo, pago de impuestos por adelantado en función de la proyección del mercado internacional a través de un precio promedio que te permita a ti decir, bueno, el precio promedio del oro durante el año 2021 va a ser 1.800 la onza Troy. Totalmente. Yo te voy a pagar en función de eso. Totalmente de acuerdo. Son una especie de crédito. Sí, pero lo que quiero significar, Felipe, es que ese dinero que te van a adelantar hoy ya no va a estar disponible en el 2022, 2023, 2024, por ejemplo. Bueno, o se muere el caballo o se muere el rey. Lo importante es resolver ahora. Te lo están adelantando. Entonces, yo creo que así como generó un problema el hecho de que antes de enviar el presupuesto al Congreso, sin explicar ese tema de esos impuestos que se estaban tratando de aprobar ahí, como generó un problema eso, yo creo que ahora, independientemente de que la Barri tenga que pagar unos impuestos o de que sectores empresariales o financieros tengan que pagar unos impuestos y que están adelantando, yo creo que sería bueno también que se dé en detalle todo lo que esto significa para el gobierno, para el país. Yo creo que sería bueno explicarlo para luego evitarnos algún tipo de inconveniente. Por otro lado, y sobre el mismo discurso, el presidente prácticamente, como decía Felipe un poco más temprano, se ha roto la tregua política, la tradicional tregua política de los primeros 100 días del gobierno, de una nueva gestión gubernamental, porque el presidente, con los anuncios que hizo anoche, básicamente está diciendo que su administración va detrás de dirigentes, de funcionarios de pasadas gestiones gubernamentales, y en este caso específicamente sobre funcionarios de la administración del presidente Danilo Medina. Y es una situación que podría incluir hasta el mismo presidente Danilo Medina, de acuerdo a las cosas que se han estado manejando últimamente y las acusaciones que se han estado haciendo. Pero no había sucedido algo tan concreto como lo que anunció el presidente anoche, que incluso ha dado instrucciones para que se contraten a abogados especializados que ayuden a desentrañar
a las oficinas del gobierno, sobre todo a la consultoría jurídica, que ayuden a desentrañar todos los aspectos que se puedan determinar en lo que se entienda que ocurrieron situaciones anómalas, para entonces conformar unos expedientes que, dijo el presidente, serían enviados a la justicia. Yo no sé si sería conveniente que ahora, en esta etapa, el gobierno del presidente Luis Abinader se embarque en ese tipo de acciones. Este país está conteste en que a la corrupción administrativa hay que ponerle un pare y que la impunidad no debe de continuar prevaleciendo en este país. Yo creo que en eso le apoya todo el mundo al presidente, y ojalá y se pueda de verdad llevar a cabo este tipo de combate, este tipo de guerra contra la corrupción, porque también hay que dar un ejemplo, sobre todo a la gente que llega ahora al gobierno, que llega a la administración pública, para que entiendan cuál es la actitud de su presidente sobre ese tema y de alguna manera, bueno, pues que actúen con sumo cuidado en las gestiones que realicen en las instituciones que han sido puestas bajo sus responsabilidades. Ahora, lo que yo entiendo es que el gobierno en la situación actual debe de concentrar todo su esfuerzo en hacerle frente a esta crisis que precisamente estaba obligando al gobierno a recurrir a prácticas que ni siquiera eran correctas, como aprobar impuestos sin hacerlo pasar por una reforma fiscal. Yo creo que el gobierno debe de empeñar ahora mismo, centrarse en el combate, en la lucha contra la pandemia, porque no tenemos una idea, ni la tiene el mundo todavía, porque lo siguen ratificando los organismos de salud mundiales, como la Organización Mundial de la Salud. No hay una idea todavía de hasta cuándo esta pandemia se prolongue. Hablan de por lo menos 2 años más, pero lo que tenemos hoy en día son reportes desde muchísimas partes del mundo en el sentido de que la situación se está recrudeciendo otra vez. Entonces, es en la pandemia que hay que enfrentarse. Aquí hablamos de recuperar, por ejemplo, la economía. Ahora, el turismo, que es una de las bases fundamentales para el sostén de la economía dominicana, nadie sabe cuándo se va a recuperar. Hay unos programas gubernamentales. El ministro de Turismo se anda moviendo, firmando acuerdos y anunciando planes. Pero una cosa es lo que uno quiera y otra cosa es lo que la realidad impone. Y aquí no sabemos hasta cuándo la industria turística va a estar inhabilitada para hacer su contribución nuevamente al sustento de la economía nacional. Entonces yo creo que embarcarse en una lucha a esta altura de juego, en una lucha justificada contra la corrupción, pero que se puede posponer hasta que el gobierno pueda estabilizarse y pueda de alguna manera encontrar vías de solución a problemas que son mucho más acuciantes. Yo creo que es ahí a donde deben de centrarse todos los esfuerzos. Otra cosa sería disgregar la atención y probablemente crear un ambiente en el país en donde entonces se establezca una presión social para respuestas a un problema que todo el mundo sabe en este país, que es una situación que a veces condenar un acto de corrupción, si es posible, a veces se toma hasta años, porque es un tema bastante complicado, independientemente de la voluntad y la disposición que se tenga para enfrentarlo. Entonces, apoyamos totalmente la decisión anunciada anoche por el presidente de retirar esos impuestos que han sido rechazados por la sociedad,
creo que hay que explicar en qué consiste exactamente ese acuerdo con la Barrigor y con los sectores financieros, cómo es, cuál es la cantidad de dinero que se pretende tomar por adelantado, y cómo es que se van a establecer esos acuerdos, cuáles compromisos exactamente asume el gobierno. Si es simplemente que nos van a adelantar impuestos, o nosotros estamos estableciendo algún tipo de compromisos para que estas instituciones nos adelanten esos recursos que estamos recabando. Yo creo que todo eso hay que aclararlo, pero en sentido general, la alocución del presidente de anoche entendemos que fue una buena explicación al país, sobre todo cuando él inicia dando una connotación de la crisis que enfrenta el gobierno, para tratar de alguna manera de justificar las razones por las cuales se quisieron aprobar esos impuestos que ahora se están retirando. Me llamó la atención también un dato que dio el presidente. Hay una situación de crisis en el país, una situación muy difícil, y él explicaba anoche, y yo creo que es un dato hasta positivo, de que cuando llega el gobierno del PRM al poder, hace unos 50 días, las reservas monetarias en moneda extranjera del Banco Central andaban en los 6,000 y pico de millones de dólares, y hoy, a 50 días después, ya se han elevado a 10,000 millones de dólares. Yo creo que esa fue una nota muy positiva del discurso, y en sentido general, no está quebrado el país. En sentido general, creemos que el país recibió anoche la respuesta que estaba esperando. Llévatelo, Cundo.